Fundamentos de cirugía plástica para estudiantes de medicina, médicos generales y otros profesionales. Hoy revisaremos el comportamiento en salas de cirugía. Cuando llegamos a esta instancia en la que tenemos que ingresar a salas de operaciones para aprender las técnicas básicas, leer y entender este capítulo podrá sernos de mucha utilidad para poder aprender de esta experiencia y poder sobrevivir a ella. Las salas de cirugía no nacieron de la noche a la mañana y tienen, digamos, una razón de ser. Recordemos que era completamente desconocido el hecho de que los microorganismos producían la infección y producían la enfermedad. En 1850 Ignacio Semmelweis descubrió que con lavarse las manos se podrían evitar las muertes puerperales. Posteriormente se descubriría que la asepsia con ácido carbólico por Lister podía mejorar la posibilidad de que se produjeran infecciones. De igual manera, Pasteur en 1865 describió los microorganismos como generadores de la infección. Así pues, entonces pasamos de una época en la que la cirugía era realizada directamente en los campos de batalla a otra en donde ya la cirugía se realiza en centros especializados para ello, en donde se garantizan las máximas condiciones de asepsia y antisepsia. Aclaremos un poco esos términos. La asepsia es lo que aplicamos generalmente a los equipos y instrumentos médicos y consiste en la eliminación total de todos los microorganismos, mientras que la antisepsia es la que aplicamos a los pacientes, la que nos aplicamos a nosotros mismos, que es, digamos, una reducción de la cantidad de bacterias por el empleo de sustancias químicas como jabones y alcoholes, que nos permite ingresar de manera más limpia al área operatoria. La limpieza es el lavado con agua, generalmente para superficies y otras zonas de las áreas operatorias, que reduce el número de microorganismos. De igual manera, entonces, existe el término de desinfección, descontaminación y desgerminación, que hacen referencia a la reducción de las cuentas bacterianas en distintos tipos de elementos que se encuentran en la sala de operaciones, mientras que la esterilización es la eliminación completa de cualquier cantidad de bacterias o esporas que puedan producir enfermedad. Cuando vamos a ingresar a la sala de operaciones, nos vamos a encontrar este tipo de códigos: el código verde, amarillo y rojo. Rojo es la zona de restricciones en la que tenemos más difícil acceso, porque se crea una especie de zonas concéntricas cada vez más protegidas. Entonces existe un anillo verde, que es la zona donde hay menos nivel de esterilidad, una zona amarilla, que es una zona semi restringida, una zona roja, que ya es una zona crítica o restringida, y existe ya propiamente el campo operatorio, es decir, la herida quirúrgica y la zona donde se está operando al paciente. Es probable que ustedes tengan que ingresar a la sala de operaciones. Generalmente entonces ingresan por la zona verde, circulan por la zona amarilla y se podrán dirigir hacia las zonas rojas. Las zonas rojas, por ejemplo, los quirófanos, están delimitados con una franja roja. Las zonas amarillas deben estar claramente delimitadas, generalmente con una franja de este nivel, y la zona verde o entrada está delimitada allí. Para asistir a la sala de operaciones debemos presentarnos con este tipo de vestimenta que se llama vestido de mayo. Consiste básicamente en una blusa y un pantalón holgados, limpios, no necesariamente estériles, una capucha o gorro y unos cubre zapatos, cubre pies o polainas. Estos vestidos deben llegar siempre limpios al área operatoria y generalmente los visitantes y estudiantes deben llevarlos de su cuenta. Para entrar a la sala de operaciones se entra solo con autorización o invitación. Hay que adherirse a todas las normas del servicio y todas las reglas. No se deben ingresar elementos contaminantes como bolsos, comida, ropa normal, zapatos de calle, etc. Hay que entrar con la ropa de mayo limpia
que cubre completamente el pelo y cubrir los zapatos. Se debe guardar discreción, silencio y compostura. No se debe comer en zonas no permitidas. Es prohibido completamente fumar. El uso restringido de teléfonos, la toma de fotografías y el uso de otros elementos de entretenimiento debe ser también restringido para mantener la calma del lugar. Hay que aprender a aprender en la sala de operaciones. A veces un número exagerado de estudiantes o visitantes puede dificultar el normal desarrollo y favorecer la infección dentro de un área operatoria. De todas maneras, hay que aprender a entrar entonces con este tipo de vestidos y guardar ciertas actitudes que le permitan al estudiante aprender. Dentro de la sala de operaciones existe, digamos, un objetivo principal o un personaje que es el más importante, el paciente. Y existe un cierto orden jerárquico, como el cirujano, anestesiólogo, cirujano ayudante, segundo ayudante, instrumentador quirúrgico, asistente de anestesia, circulante. Y ustedes estarían entonces en este campo, observadores, visitantes, estudiantes de la salud, que deben aprovechar la experiencia para ver, aprender sin contaminar y sin producir riesgos para ustedes y para los propios pacientes. Si tienen la oportunidad de entrar al quirófano como ayudantes, lo cual es ocasional para los estudiantes de medicina, deben hacer el lavado de manos, deben ingresar de esta manera a la sala de operaciones con las manos en esta actitud y allí ya se podrán poner un vestido estéril que les permitirá entonces ingresar ya directamente al campo operatorio, en donde es posible que tengan que cumplir algunas funciones como estas, por ejemplo, separar, aspirar, ayudar en términos generales dentro de la sala de operaciones. Cuando uno se encuentra vestido con el vestido quirúrgico estéril y con sus guantes, puede manipular estos elementos que se han aplicado directamente en los dispositivos de iluminación o lámparas para movilizar de manera libre sobre la herida del paciente las lámparas, las luces, facilitando su visualización. En sala de operaciones todos los elementos deben estar contados por seguridad del paciente para que por accidente no se vaya a quedar ninguna estructura adentro del paciente. Es por eso que pueden ver cómo las gasas, las compresas y todos los elementos son cuidadosamente llevados en inventario para permitir o evitar que ocurran este tipo de accidentes. En salas de operaciones pueden suceder muchos accidentes, por eso entonces existe esto llamado lista de chequeo para la seguridad quirúrgica de los pacientes, en el que de manera verbal se expresan estas preguntas antes de la cirugía, antes de la incisión de piel y antes de la salida de quirófano, aumentando así entonces la seguridad de los pacientes. De igual manera debemos tener en cuenta que existen en sala de operaciones unos dispositivos que debemos aprender a conocer. Por ejemplo, los elementos cortantes como cuchillas y agujas se deben meter en estas cajas metálicas o plásticas que impiden su salida. Los recipientes de basura rojas generalmente son para elementos contaminados, mientras que los verdes y grises son para residuos ordinarios y residuos reciclables. En resumen, concluimos, y es clave para ustedes saber que las salas de operaciones son un sitio especial que tiene una normatividad que ustedes deben conocer y deben aprender. Si se adhieren a esas normas no van a tener problemas biológicos para ustedes y van a facilitar la salud de los pacientes. Generalmente lo rojo significa restringido, hay que tener cuidado con estas zonas. El vestido de mayo se cambia por uno nuevo o limpio cada vez que se ingrese a sala de operaciones y no puede ser usado en otras zonas del hospital. El color rojo en los recipientes significa que es para elementos que produzcan algún riesgo biológico. Dentro de la sala de operaciones hay un nivel jerárquico que hay que respetar y en el que normalmente el estudiante de medicina se encuentra en el rango más inferior. Sin embargo,
hay que aprender a aprovechar, digamos, esta desventaja, volverla un efecto positivo para preguntar y sugerir y aprender de la mejor manera, con una actitud proactiva y una comunicación asertiva hacia el equipo quirúrgico. El estudiante de medicina puede volver su ingreso a sala de operaciones una experiencia muy agradable que le permita conocer mucho más con respecto a la cirugía plástica. Hasta aquí entonces esta revisión de lo que es el comportamiento en la sala de operaciones, algo que como estudiantes de medicina debemos aprender de manera muy clara. Leer este capítulo nos permitirá hacerlo de manera muy fácil y poder así entonces sacar provecho y sobrevivir a esta experiencia. Muchísimas gracias.